¿Alguna vez se ha tenido esa sensación de estar hablando con una pared? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en ese fenómeno, uno que frustra a muchísimos profesionales, porque a pesar de tener un mensaje que parece clarísimo y potente, a menudo cae en saco roto. La respuesta, como veremos, está en la psicología, en un concepto que se llama disonancia cognitiva. Seguro que esta situación le resulta familiar a mucha gente. Se invierte un montón de tiempo, de esfuerzo, de recursos para crear esa comunicación que parece perfecta, basada en datos, en lógica, con unos beneficios súper claros. ¿Y qué pasa cuando se lanza? Silencio. Un silencio absoluto. Pues ojo que esto no es un fallo del mensaje en sí, es un rasgo fundamental de la mente humana. Vale, vamos a profundizar en esto que es crucial. El punto de partida es que no percibimos el mundo tal y como es, sino, bueno, tal y como somos nosotros. Nuestra percepción es como un filtro, ¿sabes? Moldeado por nuestras creencias, por nuestras experiencias y por todo eso que ya damos, por cierto. Así que cualquier mensaje nuevo, por muy lógico que parezca, tiene que pasar primero por ese filtro tan personal. Y aquí es donde vemos la desconexión de una forma brutal. Por un lado está la empresa emitiendo una señal que considera súper racional y persuasiva, y por el otro lado está el receptor, cuyo cerebro, que está programado para buscar coherencia, puede ver esa misma señal como una especie de amenaza a su visión del mundo. ¿Y cuál es su reacción instintiva? Protegerse, o sea, ignorar. A ver, este proceso de filtrado no es algo que pase al azar, ¿eh? Es un mecanismo de defensa, y muy sistemático además. La mente lo que hace es levantar barreras invisibles para protegerse de información que la pueda desestabilizar. La pregunta es, ¿cuáles son exactamente estas barreras? Vamos a verlas. Aquí las tenemos, las tres grandes: omisión, distorsión y sobrecarga. Es súper importante entender que no son fallos, sino que son herramientas que nuestro cerebro usa para poder gestionar la cantidad de información a la que nos enfrentamos cada día, y sobre todo, para mantener una imagen coherente de la realidad. Venga, vamos a desglosarlas un poco. La omisión es, básicamente, borrar los datos que no nos encajan. ¡Pum! Fuera. La distorsión es todavía más sutil, porque lo que hacemos es retorcer el significado del mensaje para que de alguna manera confirme lo que ya creíamos. Y la sobrecarga, bueno, la sobrecarga es una táctica defensiva total. Ante un bombardeo de información, la mente entra en modo autoprotección y aplica las otras dos barreras de forma casi automática. Vale. Todas estas barreras son en realidad síntomas de un fenómeno psicológico mucho más profundo. Ahora que ya hemos visto el qué, vamos a analizar el por qué. Ha llegado el momento de ponerle nombre a esto: la disonancia cognoscitiva. Aquí tenemos la definición del libro. La disonancia cognoscitiva es esa sensación de conflicto interno, esa incomodidad que aparece cuando una idea nueva choca de frente con una creencia que tenemos muy arraigada. Y resulta que a la mente humana esa tensión no le gusta, pero nada de nada. Esta cita lo clava, lo resume a la perfección. No buscamos información de forma pasiva, ¿qué va? La buscamos de forma muy activa. Y nuestra principal motivación es encontrar aquello que refuerce lo que ya pensamos. Es un mecanismo puro y duro para evitar esa incomodidad mental de la que hablábamos. Y aquí ojo al dato, porque es donde la magnitud de este fenómeno se vuelve asombrosa. Se calcula que hasta un 85% de nuestras decisiones no son el resultado de un análisis lógico y consciente, no, están impulsadas por estos procesos subconscientes que están diseñados precisamente para evitar la disonancia. Esto es clave entenderlo. No estamos hablando de un error de razonamiento. Hay que pensar en ello más bien como en el sistema inmunitario de nuestra propia mente. Su función principal es protegernos de la amenaza que supone admitir que podríamos estar equivocados. Y esa es una de las sensaciones más incómodas que existen para el ser humano. Muy bien, ya entendemos el problema y tenemos el diagnóstico. La pregunta del millón ahora es: ¿y cómo podemos superar esto? Pues por suerte existen estrategias para diseñar mensajes que, en lugar de activar todas estas defensas, nos ayuden a reducir esa tensión cognitiva. Aquí tenemos una hoja de ruta con 3 pasos clave. Primero, elegir a la persona correcta para dar el mensaje, porque a menudo es más importante en quién confiamos que el mensaje en sí. Segundo, simplificar ese mensaje, hacerlo tan claro, tan directo, que genere la mínima fricción posible. Y tercero, y este quizás sea el más importante de todos, fomentar el diálogo, pasar de un monólogo a una conversación. El primer paso es, a lo mejor, el que menos nos esperamos. Siempre nos centramos mucho en qué decir, pero el quién lo dice puede ser incluso más decisivo. La confianza no se basa tanto en la lógica, sino en la identificación. Nos fiamos, instintivamente, de quienes percibimos como uno de los nuestros. Y es que los datos lo demuestran de una forma súper contundente.
Este gráfico, que se basa en estudios como el Edelman Trust Barometer, nos enseña que la credibilidad de las empresas y los medios es relativamente baja. Pero en cambio, la figura de una persona como yo alcanza un nivel de confianza del 70%. Es que esto lo cambia todo. Y esto nos lleva directamente a la última parte de este análisis. Para construir esa confianza, lo que necesitamos es un cambio de paradigma total. Tenemos que abandonar esa idea de emitir un mensaje y empezar a pensar en construir un diálogo. Esta tabla lo ilustra perfectamente. Fijaos en el cambio. Pasamos de un modelo donde el poder estaba en guardarse la información a uno donde lo que se hace es compartirla abiertamente, en diálogos. El poder ya no está en la información, está en la conversación. Dejamos atrás la vieja lógica del broadcasting, de emitir y ya está, para crear una arquitectura de participación. Una donde incluso la crítica o el que alguien no esté de acuerdo no se odia, sino que se celebra como una oportunidad para construir algo. Así que el quid de la cuestión es este. La comunicación efectiva hoy en día no es un acto de presentar algo y punto, sino de conversar. Es la única forma de reducir esa tensión cognitiva, de bajar las barreras defensivas y de permitir que un mensaje nuevo sea por lo menos considerado. Es un cambio de mentalidad, fundamental. Y terminamos con esta pregunta, para darle una vuelta. Sabiendo que la tendencia natural de las personas es buscar la confirmación de lo que ya saben, la estrategia de comunicación que se elija va a determinar si los mensajes construyen puentes hacia nuevas ideas o si simplemente refuerzan los muros que ya existen en la mente de la gente.